Laberintos vegetales, parte 3. Escenarios permanentes y de quita y pon. En un principio, los laberintos vegetales eran unidiarios. No tenían el objetivo de confundir, sino el de obligar al visitante a que pasease por el único camino que de forma sinuosa, yendo y viniendo en meandros, conducía de nuevo a la salida, como en este de Lítica en Menorca. Posteriormente, se construyeron laberintos vegetales multicursales, con senderos erróneos, como el que en 1677 construyó Luis XIV en el Palacio de Versalles, o este otro que está en Escocia, o el más moderno, construido en 1978 en Longleat House, en Inglaterra, con 16.000 tejos, con puentes y sin cuadrículas, que provoca la confusión de los visitantes. Existen laberintos vegetales por todo el mundo. El de Ashcombe está en Australia y es famoso por su antigüedad. Sus paredes de 3 metros de altura por 2 de ancho y albergando más de 200 variedades de rosas y 1 millar de especies de arbustos le convierten en uno de los laberintos más importantes. En Italia, el laberinto de Villa Pisani es también conocido como el laberinto del amor y está formado por 9 cercas de barreras de boj. El Reino Unido tiene una gran tradición en la construcción de laberintos. El laberinto vegetal de Hampton Court es uno de los más famosos en Gran Bretaña debido a su antigüedad. Se realizó por orden del rey Guillermo de Orange. Cubre un área de alrededor de 1.500 metros cuadrados y atrae cada año a miles de visitantes. Existe desde la década de 1690 y puede necesitarse más de 20 minutos andando entre sus setos para encontrar el centro. El Glendirgane Maze es un laberinto de setos de laurel de cerezo. El laberinto del hombre verde, que está en Gales. El Glendirgane Garden en Cornwall. El laberinto de Melbourne-Benheim fue prisión de Rosamunda. Y el jardín del obispo, o palacio episcopal, de Castelo Branco, era el perfecto patio de recreo del obispo y su corte durante el siglo XVII. Tiene 300 años ya de antigüedad el Palacio Het Loo en Holanda. Hay laberintos en México, en Francia, donde pueden visitarse los laberintos de Atmachia en Messy, en la Alta Normandía, con 4.000 hayas y 3.600 metros de recorrido. Pero el mayor laberinto de cobertura permanente en el mundo está en Francia, en el municipio de Gretten-Creus, con 22.000 metros cuadrados y 4,5 kilómetros de senderos con césped, constituye la principal atracción de un parque de ocio. El mayor laberinto de boj en Europa está en el Parque del Castillo de Merville, situado a 20 kilómetros de Toulouse, con un laberinto de 10 kilómetros de senderos bordeados de altos muros de boj. Los aventureros que lo visitan pueden realizar un recorrido lúdico con la misión de solucionar enigmas y encontrar las contraseñas para abrir las puertas de agua y las cancelas, lo cual resulta una divertida actividad para los niños. España cuenta con numerosos jardines con laberinto permanentes, entre los que podríamos destacar el Parque del Laberinto de Horta, que es un jardín histórico en el Guinardó de Barcelona, el más antiguo que se conserva en la ciudad, que incluye un jardín neoclásico del siglo XVIII y un jardín romántico del siglo XIX. A su
entrada, una leyenda anima a los visitantes. Entra, saldrás sin rodeo. El laberinto es sencillo, no es menester el ovillo que dio Ariadna a Teseo. El laberinto del Alcázar de Sevilla puede que sea el más antiguo en España, mandado construir por Carlos V y hoy apenas reconocible desde su reconstrucción en 1914. Los setos que forman el trazado están realizados con mirto, ciprés y tuya. El laberinto del Capricho, en Madrid, tiene una superficie de 6.000 metros cuadrados. Fue realizado con un solo tipo de arbusto, el laurel. En los años 40 lo destrozó un avión del vecino aeropuerto de Barajas y fue reconstruido en 1987. Es una pena, pero no se puede entrar en él para visitarle. El del Real Sitio de la Granja es un laberinto de estilo francés compuesto por setos de carpe, diseñado en 1713. El Parque de Tentegorra, en Cartagena, tiene un laberinto compuesto por la especie del ciprés Leilandi. Y hay todavía un laberinto más grande, el de Villapresente, en Cantabria, que es un entramado de cipreses Leilandi de 5.625 metros cuadrados de superficie. En su interior se han formado algo más de 5 kilómetros de pasillos de aproximadamente 1 metro de anchura y 2,5 de altura, y se le considera el más grande de España, aunque parece ser que será desbancado, si no lo ha sido ya, por el laberinto de Breogán, inaugurado en junio de este año 2022 en el municipio de Villamayor, en La Coruña. Está formado por más de 4.000 árboles, la mayoría coníferas, y mide 6.120 metros cuadrados, lo que lo convierten en el laberinto más grande de España, porque es aproximadamente 400 metros cuadrados mayor que el que hemos visto de Villa Presente. En la actualidad va quedando obsoleto el sentido esotérico de los laberintos clásicos o góticos o renacentistas, donde se podía reflexionar sobre nuestros posibles caminos vitales mientras buscábamos la verdad paseando, o se engañaba a las parejas con citas prohibidas. Hoy en día, la moda es construir atractivos y originales laberintos vegetales efímeros, que se modifican, se ponen y se quitan cada año según la cosecha, como este de girasoles del Museo Van Gogh en Ámsterdam, o este de flores en Alicante, o el de camelias en el Parque de Belvis en Santiago de Compostela, donde podemos disfrutar de 4.000 metros cuadrados cultivados de camelias que alcanzan 1,80 metros de altura. También, si queréis ir un poco más lejos, podéis ver este laberinto efímero construido con piñas de la plantación Dole, uno de los lugares más populares de la isla de Oahu, en Hawái, con cerca de 1 millón de visitantes al año. Pero sobre todo se persigue en la construcción de estos laberintos que sean grandes, enormes, gigantes y rentables como atracciones turísticas, y para eso no hay nada como el maíz. En Reignac-sur-Indre, cerca de Orleans, en Francia, se encuentra uno construido con maizales y girasoles mezclados. En 1914, el diseño que se realizó fue el de Saturno, o sea que ya lleva años produciendo diseños distintos. En España tenemos laberintos de maíz, claro que sí, por ejemplo en Llanes o en Lérida. Aquí tenéis el laberinto de maíz de Castelserà,
que recorrer o de día o de noche. Y el más grande en España es el que encontramos camino de León, cerca de Astorga. Ahora bien, en lo referente al maíz, los americanos no solo son los reyes, sino que acaparan la monarquía completa. En Texas, donde si no, el laberinto Davis Mega Maze es único. Tiene una extensión que ocupa decenas de hectáreas con caminos que se tarda horas en recorrer. Richardson Adventure Park tiene 16 kilómetros de pasillos que atraviesan un campo de siembra de 11 hectáreas. Y podemos ver cómo cada año los propietarios y artistas cambian el diseño de estos enormes campos. Aquí la vista de dron o de pájaro es imprescindible para darnos cuenta de los diseños tan complicados e interesantes. En América existen muchos parques temáticos dentro de laberintos de maíz, igual o más grandes de los que hemos visto, donde miles de personas se entusiasman bebiendo cerveza, comiendo mega hamburguesas y proporcionando elevados beneficios extra a los propietarios agricultores de esos campos cultivados, presumiendo de mega lagartijas. Y donde los niños disfrutan con las megachuches, los sacos de patatas, el heno, los juegos de bolos de calabaza, las carreras con tractor o buscando monstruos en Halloween. Estos enormes campos de cultivo convertidos en parques de atracciones proporcionan elevados beneficios por el gran número de personas que los visitan buscando en ellos las descargas de adrenalina que produce el miedo a perderse, de modo similar al que produce la velocidad y el vértigo en otros campos temáticos. La industria del miedo, el vértigo, el asco, el mareo o la pérdida de conciencia descubre y nos ofrece cada vez nuevos métodos y temas con los que asustarnos y excitarnos hasta el horror. Sin embargo, es incomprensible que la industria de la diversión siga inventándose truculencias, añadiéndolas a las que ya existen en la vida real, como la guerra, el hambre y la pobreza, la desesperación y las catástrofes auténticas, o en la violencia gratuita diaria que solo requiere ser filmada y presentada en nuevos programas o transmitida online en el momento exacto. La profusión de laberintos en nuestro siglo XX denota nuestro interés por provocarnos ansiedad, de desorientación controlada, inseguridad segura, diríamos. Nos gusta encontrarnos perdidos o encerrados, pero sabiendo que la situación tiene una fácil solución porque no es real. Pero la diversión de perderse, lo que comenzó siendo un riesgo controlado, tiene el peligro de convertirse en catástrofe permanente. En el megalaberinto de Dixon, en Estados Unidos, con 120.000 metros cuadrados de superficie, el día de su inauguración en 2010, decenas de personas tuvieron que llamar al 911 para ser rescatadas porque no encontraban la salida, cual nos habla de la escasa capacidad de orientación de los perdidos, ya que preferían llamar al 911 salvamento en helicóptero en lugar de servirse de los mapas que se le entregaban o de las estructuras de torres de altura de hasta 20 metros o 30 desde las que podían observar los caminos del laberinto o llamar al teléfono de recepción. A los miles de personas que les paraliza el miedo y no se atreven a experiencias de perderse, hay que sumar los que miden mal sus fuerzas
y deben abandonar el camino porque se cansan de andar y muchos porque se agobian demasiado al eliminar la esperanza. Haciendo un paralelismo con el laberinto de la vida, es como si las personas abandonasen la búsqueda de sus objetivos por no estar acostumbrados a conseguir algo con esfuerzo. Las experiencias de juego y tensión de la industria del ocio parece que no entrenan para afrontar los conflictos de la vida real. Es posible que la construcción de megalaberintos y ahora de escape rooms cada vez más complejos haya superado la capacidad de nuestro cerebro para solucionarlos. ¿Es nuestra evolución neurológica más lenta que la complicación existencial a la que debemos enfrentarnos? ¿Podría ser que nuestra desorientación espacial para salir de un laberinto esté reflejando la dificultad existencial para encontrar el norte en nuestras vidas? ¿Nos faltan referentes? ¿Nos faltan mapas orientadores o guías? ¿Debemos buscar una nueva Ariadna o un joven Teseo fuerte, inteligente, valiente, generoso y fiel? Estas son algunas de las reflexiones que podemos ir haciendo mientras procuramos salir de nuestro proceloso bosque personal, aunque la respuesta no es la huida. Nos sería útil ir acostumbrándonos a la idea de que no hay historia humana que acabe bien. Los tiempos cambian, así que debemos prepararnos para la próxima generación de laberintos vegetales que nos impondrá el cambio climático y en los que, como hasta ahora, deberemos aprender a perseverar en nuestra búsqueda de la felicidad. Es urgente, por tanto, que nos pertrechemos con conocimientos botánicos que, además de orientarnos de cara al futuro, nos permitan disfrutar de esas florecillas del camino presente. Puede que el espíritu de Dioniso nos ilumine en la forma de encontrar motivación, fuerzas y alegría para seguir buscando salidas de nuestra confusión, aunque el sesgo del excesivo optimismo nos induce a los errores de minimizar los riesgos, de la misma manera que el enfado y la emoción negativa los aumenta. Pero, por si los dioses no nos son favorables porque tengan otros objetivos de los que ocuparse, debemos recordar la lección de Ariadna y utilizar nuestro ingenio y amor para recorrer junto con alguien cualquier camino vital. Muchas gracias por vuestra atención y os invitamos a leer alguno de los cuentos de Borges, un famoso laberintista. Y por supuesto, os recordamos nuestros paseos botánicos por los parques y zonas verdes de Madrid y que organiza Visitar Madrid.